Buenas noches, sonámbulos y desvelados profesionales. Otra vez están aquí y yo otra vez sigo hablando de cosas viejas a horas indebidas. Hoy traigo uno de esos temas que nadie pidió, pero que, por alguna razón, es perfecto para escuchar en la oscuridad. Si quieren seguir escuchando historias innecesariamente detalladas a medianoche, pueden dejar un like y suscribirse. Así este canal no se queda solo en la noche, y ustedes no se quedan sin historias. En los comentarios, cuéntenme qué otra época o lugar quieren visitar en nuestras próximas madrugadas. Ahora sí, acomódense. Cobijita lista, almohada estratégica y ese momento en que el cuarto queda en penumbra y uno siente que ya no hay prisa. Imaginen esto, Estocolmo, siglo XVII. El aire frío que corta la piel, los muros del palacio cubiertos de tapices flamencos y en medio de todo, una niña que ha heredado un trono demasiado grande y demasiado masculino. Se llama Cristina y desde el principio desconcierta a todos. No quiere muñecas ni vestidos de seda. Prefiere las espadas, los libros, los mapas y los debates con hombres mayores que ella. En un mundo donde las reinas solían casarse para asegurar alianzas, Cristina va a ser exactamente lo contrario, convertirse en la reina que se negó a casarse, que despreció a los hombres de su corte y que gobernó como si su único matrimonio fuera con su propio capricho. La historia la recuerda como excéntrica, caprichosa, brillante, contradictoria. Para algunos fue una pionera, una mujer que se negó a ser definida por el rol de esposa y madre que se esperaba de cualquier reina de su tiempo. Para otros, fue simplemente una figura insoportable, una soberana que se burlaba de todo y de todos, que vestía como quería, que decía lo que pensaba, y que nunca cedió a las presiones de la nobleza. La apodaron muchas cosas, pero si viviera hoy, estoy seguro de que Internet ya le habría puesto un título mucho más contundente. La primera reina feminazi de Europa, reina antihombres desde 1630. Cristina de Suecia nació para ser un escándalo viviente. Hija de un rey guerrero, heredera de un país protestante y frío, iba a transformar su corte en un escenario de excentricidades. Filósofos franceses invitados, artistas italianos, trajes masculinos, largas charlas sobre Descartes y cero interés en un matrimonio conveniente. Mientras otras reinas tejían alianzas con bodas, ella se dedicaba a leer y a decidir que ningún hombre sería su rey consorte. Así que esta noche vamos a recorrer su vida desde su infancia insólita hasta su renuncia sorprendente al trono, pasando por sus desplantes, sus frases irónicas y sus escándalos cuidadosamente cultivados. Lo haremos en voz baja, como siempre, para que puedan escucharlo sin apuro, como si alguien les contara un secreto desde una biblioteca encendida solo con velas. Cierren los ojos. Escuchen el crujido de las botas en un suelo de piedra helada, el murmullo de consejeros que insisten en que una reina debe casarse y la risa de Cristina, sarcástica, burlona, mientras responde que no piensa obedecer a nadie. Esa fue la reina de Suecia que no quería hombres alrededor, la que prefería las ideas a los matrimonios y la que convirtió su vida en una especie de manifiesto personal contra lo que su época esperaba de ella. Cristina de Suecia nació en 1626, hija del rey Gustavo Adolfo, un monarca célebre por su habilidad militar y su papel en la Guerra de los 30 años. Desde el primer día, su vida estuvo rodeada de augurios extraños. Las crónicas cuentan que al nacer, la partera creyó que era un niño, quizá porque la niña llegó con un cabello oscuro y una complexión fuerte poco habitual para un bebé. Cuando la confusión se resolvió, la corte quedó en un estado de expectativa contradictoria. No había nacido el príncipe que asegurara la continuidad, pero sí una criatura que desde entonces sería tratada como algo distinto, como si llevara marcado en la frente el destino de no encajar del todo. Gustavo Adolfo decidió criar a Cristina como si fuera un heredero varón. La hizo vestir de manera sencilla, le dio tutores en filosofía, matemáticas y lenguas, y la llevó consigo en algunas de sus expediciones militares.
Mientras otras princesas aprendían a bordar y a mantener la compostura en salones de baile, Cristina se familiarizaba con mapas de campaña y tratados de política. Aprendió latín antes de los 10 años, discutía con sus profesores sobre la historia de Roma y sorprendía a todos con una memoria prodigiosa. Los que la conocieron de niña decían que hablaba con rapidez, con un tono casi desafiante, como si siempre estuviera debatiendo aunque nadie le hubiera hecho una pregunta. La corte se acostumbró a verla corretear entre caballos y soldados, más interesada en observar maniobras militares que en aprender a caminar con gracia entre vestidos amplios. Cuando murió su padre en 1632, en plena batalla, Cristina tenía apenas 6 años. Fue proclamada reina en ese mismo instante, aunque por supuesto, con un consejo de regencia que gobernaría en su nombre hasta que cumpliera la mayoría de edad. Desde entonces, quedó claro que aquella niña sería todo menos una reina convencional. Lo curioso es que ella misma alimentaba esa imagen. Rechazaba los juegos femeninos, se burlaba de las damas de compañía que intentaban enseñarle modales delicados y adoptó hábitos que desconcertaban a todos. Caminaba con pasos largos, hablaba con voz grave y rápida y tenía un modo de sentarse y moverse que muchos describían como poco femenino. En una Europa obsesionada con las etiquetas de género, Cristina parecía disfrutar del desconcierto que provocaba. En su infancia, los consejeros de la corte veían con preocupación esa rareza. Algunos insistían en que, al llegar a la adolescencia, debía ser guiada hacia el camino correcto, aprender a ser una dama, elegir un esposo, asegurar descendencia. Pero ya desde entonces se percibía la resistencia de Cristina. Su carácter indomable, su gusto por la independencia y su inclinación a desafiar las expectativas eran rasgos que no se podían moldear con bordados ni clases de etiqueta. Podemos imaginarla en sus años de formación, una niña pequeña sentada en una gran sala de piedra con un tutor abriendo un libro en latín, mientras afuera los cañones de la guerra retumbaban en Europa. Una reina en miniatura que, desde su infancia, aprendía que la grandeza no estaba en los vestidos ni en los matrimonios, sino en las ideas, en la ironía y en la capacidad de reírse de las reglas que todos daban por sagradas. Cuando Cristina alcanzó la mayoría de edad en 1644, Suecia ya no era una nación cualquiera en el mapa europeo. Bajo el gobierno de su padre, Gustavo Adolfo, el país se había transformado en una potencia militar protestante, respetada y temida en la Guerra de los 30 años. Heredaba, por lo tanto, no solo una corona, sino la expectativa de un liderazgo fuerte, viril y guerrero, algo que, en teoría, no encajaba con la figura de una joven reina que apenas rozaba los 18 años. Y sin embargo, Cristina parecía más que dispuesta a asumir ese rol a su manera. La coronación fue un espectáculo lleno de contradicciones. Imagina los estandartes ondeando en Estocolmo, el clero luterano recitando oraciones solemnes, los nobles alineados con rostros serios, y en medio de todo, una joven que desafiaba las miradas con un porte inusual. Cristina se presentó con firmeza, no como una soberana que debía disculparse por ser mujer, sino como alguien que se sentía llamada a gobernar. Incluso su manera de vestir y de comportarse parecía diseñada para confundir. Ropa sencilla, sin ornamentos excesivos y gestos rápidos, casi bruscos, que chocaban con el ideal de la realeza femenina de su tiempo. El país que recibía estaba agotado por la guerra, pero también orgulloso de sus victorias. Suecia había conquistado territorios y prestigio y era vista como defensora del protestantismo frente a las potencias católicas. Cristina, con su formación intelectual, entendía que debía continuar ese legado, aunque lo hiciera con un estilo completamente distinto al de su padre. No era una estratega militar en el campo, pero sí una negociadora hábil en los salones y, sobre todo, una mujer que no permitía que los hombres de su consejo olvidaran que ella era la reina por derecho propio. Lo curioso es que Cristina no solo heredó un país de guerreros, sino también una especie de obsesión colectiva,
que debía casarse pronto y asegurar descendencia para consolidar el trono. En cada reunión, los consejeros y nobles insistían en la necesidad de un rey consorte, alguien que la apoyara en el gobierno y garantizara continuidad dinástica. Pero Cristina, desde el primer momento, se mostró indiferente, incluso fastidiada, ante esas propuestas. Para ella, los príncipes que desfilaban como candidatos eran más un estorbo que una solución. Su rechazo al matrimonio pronto se convertiría en uno de los rasgos más comentados y criticados de su reinado. Durante esos primeros años, la corte sueca vivió entre la sorpresa y la frustración. Sorpresa por la inteligencia y la seguridad de la reina, que debatía con teólogos, embajadores y filósofos con una agudeza poco común. Y frustración porque esa misma inteligencia se usaba para esquivar cualquier presión hacia la obediencia tradicional. Cristina gobernaba como un hombre, decían algunos, y ella, con ironía, parecía disfrutar cada vez que esas palabras se pronunciaban en tono de reproche. Podemos imaginarla en el salón del trono, rodeada de consejeros vestidos con ropas pesadas, mientras ella, con gesto impaciente, interrumpe las recomendaciones matrimoniales para preguntar por la situación de las tropas o por la última traducción de un texto clásico. Esa era Cristina de Suecia, una reina en un país de guerreros protestantes que, en lugar de reforzar las expectativas, decidió reinventar la figura del poder a su manera. Desde muy temprano, Cristina dejó claro que el matrimonio no entraba en sus planes, y lo expresó con una contundencia que escandalizaba a su entorno. Los cronistas cuentan que, ante las presiones de sus consejeros y del clero, solía responder con frases tan secas como memorables: «No me caso, ni aunque me lo ordene Dios». En una Europa donde la realeza femenina existía casi siempre para sellar alianzas con matrimonios, esta declaración era poco menos que un terremoto político. La corte sueca no dejó de insistir. Uno tras otro desfilaron pretendientes de toda Europa, príncipes alemanes, nobles polacos, incluso se habló de opciones francesas. Cada propuesta era presentada como una jugada estratégica que aseguraría la estabilidad del reino. Y Cristina, con la paciencia de quien oye siempre el mismo disco rayado, los rechazaba sin contemplaciones. Para ella, la idea de compartir el trono era absurda. Había sido criada como un príncipe, educada para mandar, y no concebía la necesidad de un marido que en la práctica se convertiría en su jefe. La presión social no era poca. Los nobles temían que, sin descendencia, el trono quedara en peligro y Suecia cayera en disputas dinásticas. Pero Cristina parecía disfrutar retando esas expectativas. Usaba su ingenio, su ironía y su gusto por la controversia para responder. A veces ridiculizaba a los candidatos, otras veces ignoraba las propuestas como si fueran triviales. Para ella, casarse era sinónimo de perder la independencia, y la independencia era su mayor tesoro. Los rumores empezaron a circular. Algunos decían que era incapaz de sentir atracción por los hombres. Otros insinuaban que mantenía relaciones más intensas con algunas de sus damas de compañía. Cristina nunca confirmó nada, pero tampoco hizo mucho por desmentirlo. Más bien parecía disfrutar del desconcierto que generaba. En un mundo obsesionado con encasillar, ella se movía con libertad, alimentando la incógnita de quién era realmente y qué deseaba. El rechazo al matrimonio se convirtió, poco a poco, en parte de su identidad política. Cada negativa reforzaba la idea de que Cristina no se regía por las reglas convencionales. Sus consejeros podían insistir, sus súbditos podían murmurar, pero ella respondía con la firmeza de quien sabe que su vida no será dictada por tradiciones ni por conveniencias diplomáticas. Era como si hubiera decidido que su reino sería su única pareja y que no necesitaba más compromisos que el de gobernar a su manera. Podemos imaginarla en el salón del trono, recibiendo a un embajador extranjero que le presenta el retrato de un príncipe candidato.
Ella lo observa unos segundos, sonríe con ironía y lo devuelve con un gesto rápido, como quien descarta un producto defectuoso en un catálogo. Esa escena se repitió tantas veces que terminó definiendo su fama. La reina que nunca se casó, la que desafió el guión de las princesas obedientes, la que prefirió quedarse sola antes que compartir el poder. Cristina de Suecia convirtió su corte en algo insólito para la Europa del siglo XVII. En lugar de rodearse de pretendientes y damas dedicadas al bordado, prefería llenar los salones de Estocolmo con filósofos, artistas, científicos y aventureros. Para ella, gobernar no significaba simplemente mantener la maquinaria del Estado, sino también transformar la corte en un espacio de ideas y curiosidad. Era una reina que se aburría rápido de los rituales y que buscaba estímulos más intelectuales que políticos. Uno de sus invitados más célebres fue René Descartes, el filósofo francés. Cristina, fascinada por su pensamiento, lo invitó a Estocolmo para instruirla personalmente en filosofía. El problema es que la reina tenía un horario peculiar. Pedía clases al amanecer en una ciudad helada donde el invierno parecía nunca acabar. Descartes, que no estaba acostumbrado a semejantes condiciones, enfermó rápidamente y murió poco después. Así que, irónicamente, la pasión de Cristina por el saber acabó con la vida de uno de los pensadores más brillantes de su tiempo. Más allá de este episodio, su corte se convirtió en un hervidero de personajes extravagantes. Llegaban poetas italianos, músicos alemanes, eruditos franceses, cada uno atraído por la fama de una reina que rompía moldes. Mientras en otras monarquías el protocolo era rígido y predecible, en Estocolmo se hablaba de literatura, de religión, de ciencia, y también se murmuraba mucho sobre la conducta de Cristina. Su manera de vestir contribuía a ese aire de escándalo. Rechazaba los vestidos femeninos y prefería ropa masculina, botas, jubones, capas que le permitieran moverse con comodidad. A menudo aparecía despeinada, sin preocuparse por la etiqueta, y se sentaba en posturas consideradas inapropiadas para una dama. En los salones europeos se comentaba con desconcierto cómo esta reina se mostraba tan poco femenina y tan segura de sí misma. Cristina disfrutaba provocando. Le gustaba reírse de los nobles que la sermoneaban y a menudo ridiculizaba en público las costumbres que le parecían absurdas. No era raro que durante un banquete interrumpiera una conversación seria con un comentario sarcástico, dejando a todos en silencio. La ironía era su arma favorita. Este ambiente de libertad intelectual y de irreverencia hacia las normas hizo que su corte pareciera, a ojos de muchos, un lugar escandaloso, incluso peligroso. Para los tradicionalistas, Cristina representaba un caos que desafiaba la estabilidad del reino. Para quienes tenían mentes más abiertas, era un soplo de aire fresco, una soberana que desafiaba el aburrimiento de la etiqueta. Podemos imaginar esas veladas en el palacio, un grupo de filósofos discutiendo sobre el alma, músicos interpretando piezas experimentales, y en medio de todo Cristina, con ropa masculina, escuchando con una sonrisa irónica, mientras los embajadores extranjeros se preguntan cómo gobernar a una mujer tan poco gobernable. En 1654, Cristina tomó una decisión que dejó boquiabierta a toda Europa. Renunció al trono de Suecia. Una reina joven, en pleno poder, con un país sólido detrás, decidió que gobernar no era lo suyo. La explicación oficial fue que su salud era frágil y que el peso del trono resultaba excesivo, pero en el fondo, la renuncia tenía mucho más que ver con su carácter. Cristina no soportaba las cadenas de las expectativas, las interminables discusiones sobre matrimonio ni el tedio de la burocracia. Para ella, el trono era una jaula de oro y prefería escapar a vivir como quisiera. La ceremonia de abdicación fue solemne y desconcertante. Los nobles se reunieron en Uppsala esperando escuchar razones claras. Cristina apareció vestida con sobriedad, entregó los símbolos de la realeza, la corona, el cetro, el orbe, y pronunció unas palabras que mezclaban gratitud y desdén. Agradecía a su pueblo, pero
dejaba claro que había cumplido su parte y que ahora elegiría su propio camino. Era como si hubiera renunciado a un puesto en la empresa familiar más poderosa de Escandinavia, diciendo simplemente: «Gracias, pero prefiero dedicarme a mis proyectos personales». El desconcierto fue inmediato. ¿Qué monarca, en plena juventud, abandonaba voluntariamente el poder? Algunos pensaron que estaba loca, otros que era irresponsable, pero lo cierto es que Cristina parecía aliviada. Al dejar el trono, ya no tendría que escuchar más sermones sobre esposos convenientes ni soportar el peso de la etiqueta. Podía, al fin, ser dueña de sí misma. Tras su renuncia, designó como sucesor a su primo Carlos Gustavo, asegurando la continuidad dinástica sin necesidad de casarse. Con ese gesto, cerró de un portazo la presión matrimonial que la había perseguido durante años, y acto seguido emprendió un viaje que sería aún más escandaloso: abandonar la rígida Suecia protestante para irse al sur de Europa, donde la vida parecía más luminosa, más libre y más acorde con sus excentricidades. Podemos imaginar la escena final en Estocolmo, la reina saliendo del palacio, dejando atrás los salones donde había burlado a sus consejeros y mirando con una sonrisa de ironía los muros que ya no la encerrarían más. Era el final de una era para Suecia y el inicio de la transformación de Cristina en una figura aún más desconcertante, ahora sin responsabilidades ni límites. Lo que nadie esperaba era que, lejos de desaparecer en el anonimato, Cristina se reinventaría como un personaje internacional, capaz de provocar aún más titulares y murmullos que cuando llevaba corona. Su historia, de hecho, estaba a punto de volverse todavía más polémica. Cuando Cristina dejó Suecia, no se conformó con un retiro tranquilo. Su viaje la llevó hacia el sur, atravesando Europa con el aura de una reina que había renunciado al poder por elección propia. Un gesto que ya la hacía diferente a todos los monarcas de su tiempo. Y en ese recorrido, sorprendió al mundo con otra decisión aún más explosiva: convertirse al catolicismo. Para una nación sueca orgullosamente luterana, aquello fue poco menos que una traición. Pero para Cristina, la conversión era también un acto de libertad, una forma de cortar las últimas cadenas con el mundo que la había asfixiado. En 1655, en Innsbruck, Cristina abjuró oficialmente del protestantismo y abrazó la fe católica. El evento fue un escándalo internacional. Los príncipes protestantes la acusaban de haber vendido su alma a Roma y el papado la celebraba como un trofeo inesperado. La exreina se convirtió en una especie de estrella política y religiosa, recibida en Roma con honores que ningún converso había tenido antes. El Papa Alejandro VII la recibió con entusiasmo, como si su llegada fuera la victoria más elegante sobre la reforma luterana. Pero Cristina no se detuvo allí. Instalada en Roma, vivió con la misma excentricidad que la había caracterizado en Estocolmo. Fundó academias de arte y de ciencia, se rodeó de poetas y filósofos, organizaba tertulias en las que se discutía de política, teología y música. Su palacio se transformó en un centro cultural, donde se mezclaban nobles, intelectuales y aventureros. Roma, acostumbrada a cardenales ceremoniosos y aristócratas rígidos, encontró en Cristina un espectáculo fascinante. La reina que se vestía con ropas masculinas, que hablaba con desparpajo, que se movía sin miedo por escenarios donde las mujeres solían estar ausentes. Los rumores nunca la abandonaron. Se murmuraba sobre sus amistades intensas con algunas mujeres, sobre su aparente indiferencia hacia los hombres y sobre su vida privada, siempre envuelta en misterio. Cristina jugaba con esas habladurías, nunca confirmando ni desmintiendo, disfrutando de la ambigüedad como una extensión de su poder personal. En una época que buscaba definiciones claras, ella prefería ser un enigma. Lo curioso es que sin corona, Cristina adquirió una fama mayor que cuando gobernaba. Se convirtió en una figura internacional, visitada por embajadores y príncipes que buscaban su consejo o su amistad. Roma la adoptó como una presencia excéntrica pero influyente,
alguien que encarnaba la libertad intelectual y el desafío a las normas de género y poder. Murió en 1689 y fue enterrada en la Basílica de San Pedro, un honor reservado a muy pocos. Imagina la escena final: el féretro de una ex reina protestante convertido en católica, reposando en el corazón de la cristiandad, mientras en Suecia apenas podían comprender cómo aquella muchacha, criada como príncipe, se había transformado en un mito europeo. Cristina nunca fue una reina convencional, fue más bien un manifiesto viviente de contradicciones, gobernante y desertora, luterana y católica, mujer y hombre en sus gestos, distante y fascinante para todos. Cristina de Suecia quedó para la historia como un enigma con corona, una figura que nunca encajó en el molde que se esperaba de ella. Fue reina en un país de guerreros y decidió que no quería guerra. Fue heredera de un trono sólido y lo abandonó como si se tratara de un vestido incómodo. Fue hija de la Reforma luterana y terminó enterrada en la Basílica de San Pedro en Roma, convertida en trofeo del catolicismo. Y sobre todo, fue mujer en un mundo que quería reducirla a esposa y madre, y que ella desafió con una tosudez que todavía resuena. Si la observamos con los ojos de hoy, Cristina parece adelantada varios siglos. Su desprecio por el matrimonio suena a declaración de independencia en una época donde las reinas se medían por la calidad de las alianzas que sellaban con sus bodas. Su gusto por la ropa masculina, sus desplantes irónicos y su amor por las ideas hacen pensar en alguien que no buscaba agradar, sino vivir con coherencia consigo misma. Y aunque los hombres de su corte la tachaban de excéntrica, lo cierto es que Cristina ejercía un poder que no necesitaba consorte porque lo basaba en su inteligencia y en su voluntad. En su corte, los artistas y filósofos la adoraban porque representaba la libertad de pensamiento. Sus súbditos la miraban con recelo porque se negaba a seguir el guión establecido. Y Europa entera la observaba como si fuera una paradoja viviente. Fue reina y renunció, creyente y hereje según el lugar, mujer y hombre en su manera de actuar. Fue tantas cosas que nunca se la pudo reducir a una sola etiqueta. Cristina murió sin marido, sin hijos y sin arrepentimiento. Y quizá ese sea el mayor legado de su vida, la afirmación de que la grandeza no siempre está en seguir el camino esperado, sino en apartarse de él y abrir otro. En un mundo donde las princesas eran fichas de ajedrez, ella decidió ser jugadora, aunque eso significara renunciar al tablero. Podemos imaginarla en su última noche en Roma, rodeada de libros y recuerdos, con la misma sonrisa irónica con la que rechazaba pretendientes en Estocolmo. Tal vez pensó en lo absurdo que resultaba todo, que la habían llamado reina, desertora, excéntrica, traidora y genio, y que ninguna de esas palabras alcanzaba a describirla del todo. Cristina fue, en realidad, una mujer que se permitió ser dueña de su propia historia. Así que, mientras cierran los ojos esta noche, piensen en ella como en una especie de susurro del pasado que todavía incomoda al presente. Una reina que no quiso hombres, que no quiso obedecer, que no quiso el trono y que aún así logró ser recordada. La primera, quizá, en demostrar que el poder también podía ejercerse diciendo no. Y en ese no resonó toda su libertad. Buenas noches, sonámbulos.